y fue violada, golpeada y quemada viva, pero logró decir el nombre del agresor antes de desmayarse. La encontraron al amanecer. Estaba tirada entre los escombros de un basurero rural, el cuerpo carbonizado en varias partes, con la ropa desgarrada y la piel en carne viva. Aún respiraba, apenas. Los paramédicos no entendían cómo seguía con vida. Sus ojos estaban hinchados, su rostro irreconocible, pero cuando le preguntaron quién le había hecho eso, ella movió los labios. Una palabra, un nombre. Antes de desmayarse, alcanzó a repetirlo 2 veces, con los labios partidos, con la garganta rasgada. El mismo nombre que la policía había escuchado días antes en otra denuncia. Pero esa denuncia había sido ignorada. Archivar un caso más en un sistema saturado no les pareció peligroso, hasta que fue demasiado tarde. Ella había sido secuestrada en la salida del trabajo. Nadie la vio, nadie escuchó gritos. El agresor la llevó a un galpón abandonado en las afueras. La violó. La golpeó hasta quebrarle el pómulo, le arrojó gasolina y la encendió como si su vida no valiera nada. Pero lo que no imaginó es que ella no moriría, no sin antes delatarlo. Su cuerpo quedó 45% quemado. Pasó 7 días en coma, luchando entre la vida y la muerte. Pero la policía ya tenía lo que necesitaba, el nombre del monstruo. Un hombre conocido, con familia, con una cara que todos respetaban. Hasta esa mañana. Esta es la historia de una mujer que se negó a morir en silencio. Que usó su último aliento no para gritar, sino para señalar, y que, con el cuerpo en llamas, entregó a su agresor al mundo. Y lo que pasó después es aún más brutal. Las estadísticas no muestran el horror real. No cuentan cuántas veces una mujer fue ignorada, cuántas llamadas no fueron atendidas, cuántos gritos se perdieron entre las paredes de casas donde el abuso es rutina. Esta historia no es solo un caso, es una advertencia, un testimonio real y sobre todo, una voz que se negó a morir. Ella no era una figura pública, no tenía miles de seguidores, ni recursos. Era una trabajadora común, invisible para muchos, pero su historia estremeció a toda España, porque sobrevivir a lo que ella sobrevivió no es humano, es sobrenatural. Y aún con el cuerpo destrozado, con la piel ardiendo y los huesos quebrados, ella habló. Y cuando habló, todo cambió. Esta historia no es solo sobre dolor, es sobre memoria, sobre justicia, sobre mujeres que se levantan del fuego para señalar a sus verdugos. Aquí conocerás cada minuto del secuestro, cada paso que llevó a esa noche, y cómo, contra toda lógica médica, una sobreviviente se transformó en símbolo. Pero antes de continuar, necesito que hagas algo importante. Suscríbete al canal si quieres más historias reales, impactantes y necesarias como esta. Dale like al video para que llegue a más personas. Y comenta abajo desde qué país y ciudad estás viendo esta historia. Tu comentario puede hacer que esta historia no se olvide. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar no es ficción, es real. Y podría haberle pasado a tu hermana, a tu amiga o a ti. Capítulo 1. La rutina, que nadie sospecha. Su nombre era Lucía Herrera, 29 años, auxiliar administrativa en una clínica dental de barrio. Vivía sola en un pequeño apartamento en Albacete, cuidaba de su gato Félix y tenía el mismo trayecto todos los días. Autobús, trabajo, café en la esquina, supermercado, casa. Era invisible para muchos, eficiente en el trabajo, amable en la calle. Nadie imaginaba que sería ella, la que encendería las sirenas en todo el país.
Lucía había denunciado a su expareja 6 meses antes, un hombre mayor, educado, con buenos modales. Se llamaba Andrés Millán, profesor de filosofía. Había empezado con flores, luego vinieron los celos, las humillaciones, las amenazas veladas. Sin mí no eres nada, prefiero verte muerta antes que con otro. Ella lo dejó, cambió de número y fue a la policía. Pero la respuesta fue la misma que reciben miles de mujeres: no hay pruebas suficientes. Desde entonces, Lucía vivía alerta, revisaba los espejos, daba rodeos para llegar a casa, cambió su ruta 3 veces. Aún así, sabía que él la observaba. Recibía llamadas mudas, sentía que alguien la seguía en la calle. Una vez, encontró flores marchitas frente a su puerta. La policía dijo que era coincidencia. No lo era. El 16 de octubre fue un día como cualquier otro. Lucía salió del trabajo a las 18:10. Caminó hasta la parada del autobús. El cielo estaba gris. Alguien la llamó por su nombre desde un coche blanco. No respondió. Aceleró el paso y entonces la oscuridad. Despertó en una habitación sin ventanas, atada de pies y manos. Una bombilla oscilante colgaba del techo. El olor a humedad era insoportable. Andrés estaba ahí, con guantes, con gasolina y una sonrisa. «Te avisé». Lucía no gritó, solo cerró los ojos y supo que ese día podía ser el último. Durante las siguientes horas, el infierno tomó forma. Fue violada, golpeada con un tubo metálico, escupida, arrastrada por el suelo. Andrés hablaba como si estuviera dando una clase. «Esto es filosofía del castigo, Lucía. Esto es amor sin respuesta». Ella no respondió, solo respiraba, quería vivir, solo un poco más. Cuando pensó que todo había terminado, él sacó una garrafa. Vertió gasolina sobre su cuerpo, le encendió fuego con un encendedor barato y la dejó allí, gritando, quemándose. Creyó que moriría, pero el cuerpo humano es un misterio. Lucía se arrastró, rodó, se apagó sobre barro húmedo y siguió viva. Horas después, un recolector de chatarra la encontró. Pensó que era un cadáver, pero Lucía abrió los ojos y movió los labios. Andrés, él no entendió, pero los paramédicos sí. En el hospital, antes de perder la conciencia, dijo el nombre completo. 2 veces, con la lengua partida y los pulmones llenos de humo. La policía no tuvo dudas. Lo arrestaron 12 horas después. Andrés Millán fue capturado en su casa, empacando maletas. Iba a huir, pero Lucía no lo permitió. Desde su cama de hospital, con el rostro quemado, ya había cambiado o destino do propio agresor. La prensa explotó. Las redes se llenaron de indignación, pero nada de eso le devolvía el cuerpo, ni a Pele, ni a paz. Lucía seguía viva, mas viva no es lo mismo que ilesa, y eso era apenas el comienzo. Capítulo 2. El cuerpo que ya no era suyo. El Hospital Universitario de Albacete nunca había recibido a una paciente en ese estado. Los médicos que la atendieron dijeron que su caso no tenía precedentes. Quemaduras de 3er grado en más del 45% del cuerpo, costillas fracturadas, desgarros internos. Pero lo que más los impactó no fue la condición física, fue lo que Lucía logró decir antes de perder la conciencia. Andrés Millán fue él. Y luego, silencio total. En cuestión de horas, el caso estalló en los noticieros. Joven sobrevive a intento de feminicidio y denuncia al agresor con sus últimas palabras. Las redes sociales se incendiaron. Lucía se convirtió en símbolo, en trending topic, en bandera, pero nadie parecía pensar en lo esencial. Lucía aún estaba viva y seguía sufriendo. Pasó 7 días en coma inducido. El equipo médico temía infecciones letales. La alimentaban por sondas. Cada respiración era una pelea.
Los analgésicos no eran suficientes, y cuando abrió los ojos, no lloró, no gritó, solo preguntó: ¿lo arrestaron? Esa fue su primera frase al despertar. Sí, Andrés Millán había sido arrestado. Encontrado empacando maletas, con billetes de tren y un pasaporte falso. Negó todo. Dijo que era una trampa, que la relación había terminado en buenos términos. Pero su coche blanco aparecía en cámaras de seguridad y las pruebas en el galpón eran irrefutables. Estaba hundido y aún así sonreía. Lucía no quería visitas, ni flores, ni periodistas. Solo pedía una cosa: un espejo. Cuando se lo dieron, se quedó mirando su rostro durante casi una hora. No dijo nada, pero al día siguiente intentó quitarse los tubos. Intentó dejar de respirar. Fue necesario un equipo de psiquiatras, un protocolo de emergencia. Lucía no tenía miedo de morir. Con ese cuerpo, con esa piel ajena, con ese olor constante a carne quemada y con la certeza de que todos la miraban como a una víctima, no como a una persona. La policía pidió su testimonio oficial. Lucía se negó. No porque no quisiera justicia, sino porque no confiaba en la justicia. Ya había denunciado a Andrés antes, ya había implorado ayuda, y nadie la escuchó. ¿Por qué ahora sí? Mientras tanto, afuera, las marchas crecían, mujeres con pancartas. Velas encendidas, cánticos por Lucía, pero ella no se sentía representada. Decía que su dolor no era político, que no quería ser un símbolo, solo quería que el monstruo pagara y que el país entero no se olvidara de su nombre cuando las cámaras se apagaran. En su tercera semana en el hospital, los injertos comenzaron. Dolor físico insoportable, terapia intensiva, sesiones diarias con psicólogos. Pero lo que más dolía no estaba en su piel, estaba en su memoria. En las palabras que Andrés le había dicho mientras ardía: te van a recordar por esto, Lucía, pero nadie te va a querer tocar nunca más. Y sin embargo, ella seguía viva, respirando, esperando, no por milagres, sino por justicia, porque sabía que el juicio vendría, y ese día, con cada cicatriz, ella hablaría. Capítulo 3. La segunda violencia. Lucía pensó que el dolor físico sería lo peor, pero no. Lo peor comenzó cuando recuperó suficiente fuerza para leer los titulares. Víctima de intento de feminicidio, era expareja del agresor. Lucía Herrera, marcada para siempre. El horror que ella misma denunció y nadie detuvo. El mundo la señalaba con compasión, pero también con morbo. Y en los comentarios, el veneno fluía. Alguien filtró su expediente médico. Otro medio mostró una foto antigua en bikini. Las redes se llenaron de teorías. Seguro algo hizo para provocarlo. ¿Por qué no huyó antes? Eso pasa cuando te metes con tipos mayores. Lucía leía, no podía evitarlo, y cada palabra la quemaba más que el fuego. Una noche recibió una carta anónima en el hospital, sin remitente, solo una frase escrita con marcador rojo: te hubieras muerto. No había sello postal, alguien la había dejado personalmente. ¿Fue alguien del hospital? ¿Un admirador de Andrés? ¿Un conocido que creía en su inocencia? Lucía no lo sabía, solo entendió una cosa: la amenaza no había terminado. Los abogados de Andrés construyeron su defensa rápido. Alegaban que Lucía tenía inestabilidad emocional, que la relación había sido consensuada y que ella tenía antecedentes de dramas y exageraciones. Incluso intentaron usar una denuncia de acoso que ella había hecho años atrás contra un jefe anterior. Decían que Lucía tenía historial de victimismo. Mientras tanto, en el hospital, Lucía empezaba a caminar con ayuda. Cada paso era una tortura, pero caminar era su única forma de resistir.
Cada vez que avanzaba 3 metros, pensaba, esto también lo verá el jurado, porque sí, el juicio estaba cerca, y ella no iba a quedarse en silencio. Una reportera joven de un canal local fue la única que respetó su silencio. Le envió un cuaderno en blanco con una nota: escribe cuando quieras, no para mí, para ti. Lucía empezó a hacerlo. Al principio solo palabras sueltas: dolor, fuego, Andrés, sobreviví. Después, frases. Después, gritos mudos. En la tercera semana, alguien lanzó una piedra contra la ventana del hospital. Dentro del papel envuelto, una foto de Lucía, con el rostro aún sano, y una palabra escrita a mano: mentirosa. Los médicos reforzaron la seguridad, pero ella sabía que el odio no venía solo de extraños, venía de una cultura entera. El fiscal del caso visitó a Lucía en persona. Le explicó que Andrés tenía contactos políticos, que el juicio sería duro, pero que su testimonio lo cambiaría todo. Ella respondió con los ojos firmes, sin miedo: no me importa ganar, me importa que se sepa, me importa que nunca más digan que no hubo advertencias. Lucía sabía que el país la veía como símbolo, pero ella no quería aplausos, quería memoria. Y por eso pidió estar presente en el tribunal, no a través de video, no por intermediarios. Ella iría, con cada cicatriz, con cada palabra y con la historia que Andrés no iba a enterrar, porque la primera violencia la marcó para siempre. Pero la segunda, la del juicio público, la del odio, la de los que callan o justifican, esa fue la que la hizo más fuerte. Y ella estaba lista, no para ser víctima, sino para testificar y arrastrarlo al infierno con la verdad. Capítulo 4. El rostro del verdugo. El día del juicio llegó con lluvia. El cielo de Albacete estaba gris, como si también él supiera lo que estaba por ocurrir. Lucía bajó del coche escoltada por 2 agentes. Caminaba lento, con bastón, el rostro parcialmente vendado, cubierta por un abrigo negro. Los flashes de las cámaras iluminaron su entrada, pero ella no desvió la mirada. Entró al tribunal como quien entra a una zona de guerra, y en cierto modo lo era. Andrés ya estaba sentado, traje gris, peinado perfecto, manos cruzadas sobre la mesa. Al verla entrar, no mostró sorpresa, solo una sonrisa leve, como si todo fuera un teatro que ya había ensayado antes. Lucía no se detuvo. Caminó hasta su lugar, y al pasar junto a él, lo miró directo a los ojos. Y por primera vez, Andrés bajó la mirada. El fiscal expuso los cargos: intento de feminicidio, violación, tortura, intento de homicidio agravado. Los abogados de Andrés pidieron respeto al principio de presunción de inocencia. Y fue entonces cuando comenzó el desfile de testigos. Médicos, psicólogos, policías, vecinos, cada uno reconstruyó una parte del horror. Pero la sala contuvo la respiración cuando el juez dijo: llamamos a declarar a Lucía Herrera. Se hizo un silencio brutal. Lucía se levantó. Caminó despacio. Cada paso resonaba en la sala. Se sentó. Miró al juez, luego al jurado y finalmente a Andrés. Lo que voy a decir no es fácil, empezó. Pero me quemaron el cuerpo, no la voz. Y comenzó a hablar. Narró todo, desde los mensajes agresivos hasta la noche del ataque. Detalló cómo fue golpeada, cómo sintió la gasolina en la piel, cómo ardía viva y cómo usó cada gramo de fuerza para recordar su nombre. Porque si moría, quería que el mundo supiera quién me mató. Algunas personas lloraban en la sala, otras no podían mirarla. Andrés, por su parte, no reaccionaba, impasible, frío, como si hablara de otra persona.
pero sus dedos temblaban. Lucía lo notó, y eso le dio fuerza. Terminó su testimonio diciendo: «No quiero piedad, solo verdad, y que nunca más me digan que exageré». Durante el receso, Lucía fue al baño acompañada por una agente. En el espejo se observó por unos segundos. El reflejo no era el de antes, pero sus ojos seguían allí, y en ellos, fuego. No el que la destruyó, el que la mantuvo viva. «Vas a caer, Andrés», murmuró, «aunque me lleve la vida». En la segunda parte del juicio, la defensa intentó desmentir su testimonio. Mostraron fotos, mensajes viejos, grabaciones editadas. Intentaron pintarla como inestable, celosa, dramática, pero cada argumento era como un cuchillo sin filo. Y Lucía ya no sangraba por palabras. Ya había perdido todo lo que podía perder y aún así seguía de pie. Cuando la audiencia terminó, el juez anunció que el veredicto se daría en 5 días. Lucía salió por una puerta lateral. El aire era denso, pero ella respiraba profundo. Sabía que no era solo ella quien estaba en juicio, era todo un sistema. Toda una sociedad que durante años no quiso escuchar, y mientras Andrés era escoltado de regreso a su celda, giró la cabeza por un segundo, buscó sus ojos. Lucía no le devolvió la mirada, solo dijo en voz baja para sí misma: «Ahora es tu piel la que arde», y siguió caminando. Capítulo 5. La sentencia. 5 días después, el tribunal estaba de nuevo lleno. Cientos de personas en la calle, cadenas de televisión, gritos de apoyo. Pero Lucía lo vivía en silencio, sentada en la misma silla. Mismo abrigo, mismo rostro vendado, las manos sobre las piernas, firmes. En el otro extremo, Andrés, tenso, respirando por la boca. Ya no sonreía. El juez entró, pidió silencio y leyó el veredicto: culpable de todos los cargos. Intento de homicidio agravado, violación, tortura, secuestro, condena, 41 años de prisión efectiva, sin posibilidad de reducción. La sala explotó en aplausos, lágrimas, gritos. Lucía no se movió, no porque no sintiera alivio, sino porque sabía que aquello no le devolvía nada, ni su rostro, ni su piel, ni su paz. Andrés iba a una celda, pero ella viviría en una cárcel distinta, hecha de miradas, de preguntas, de cicatrices. A la salida del tribunal, los periodistas rodearon su auto. Uno gritó: «¿Se siente vengada, Lucía?». Ella bajó el vidrio, lo miró y dijo: «Yo no busqué venganza, solo quería que alguien me creyera, aunque fuera demasiado tarde». Los días siguientes fueron caóticos. Lucía fue invitada a programas, homenajes, marchas. Rechazó todos. No quería ser mártir, no quería una estatua, solo quería silencio y un cuerpo que ya no doliera. En el hospital continuó con las operaciones, injertos de piel, fisioterapia, terapias intensas. El dolor nunca se fue, pero aprendió a convivir con él. Un día pidió un cuaderno nuevo y escribió solo una frase en la primera página: «Sobreviví», y eso ya es una victoria. Mientras tanto, Andrés fue trasladado a una prisión de alta seguridad. Allí, los otros reclusos supieron lo que había hecho y no mostraron compasión. El profesor filósofo fue aislado por su propia seguridad. Pero cada noche, según los guardias, gritaba su nombre: Lucía, una y otra vez. Meses después, ella caminó hasta el mismo lugar donde la encontraron. El basurero seguía allí, ahora con flores, velas, placas. Pero ella no buscaba homenajes, solo quería mirar el suelo y decir: «Aquí me quisiste matar. Aquí empecé de nuevo», y se fue. La historia de Lucía se enseñó en universidades, institutos, conferencias. Ella nunca asistió,
no porque negara su historia, sino porque ya no quería revivirla. Ella no era solo la mujer quemada, era alguien que respiraba, que caminaba, que amaba, aunque todavía doliera. Un año después, apareció en televisión por primera y única vez. Dijo: "No quiero que me recuerden por cómo casi morí. Quiero que me recuerden por cómo decidí vivir con todo lo que me dejaron". Y apagó el micrófono, sin más palabras, porque a veces sobrevivir es la única respuesta. Capítulo 6. El sospechoso. Silencio. Pasaron 3 meses desde la sentencia. Lucía había logrado dormir por primera vez una noche entera. No soñó con fuego, no soñó con Andrés, soñó con mar, con agua, pero al despertar encontró un sobre bajo la puerta de su apartamento nuevo, sin remitente. Solo una palabra escrita a mano: mentiste. Llamó a la policía, revisaron cámaras, huellas, ADN, nada. La fiscalía intentó tranquilizarla. Podría ser alguien buscando atención, gente desequilibrada, pero Lucía ya no creía en coincidencias, ni en descuidos, ni en sistemas que la habían ignorado antes. 2 semanas después, recibió un correo electrónico anónimo. Solo contenía una fotografía. Ella en la parada del autobús, tomada desde un ángulo alto. Fecha: 1 semana atrás. Hora: 18:12. Justo cuando salía de terapia. Nadie debía saber dónde estaba. Nadie excepto Andrés. Lo imposible cruzó su mente. ¿Estaba él enviando esas amenazas desde la prisión? ¿Tenía cómplices? ¿Alguien que seguía libre? Porque en su memoria, aunque desdibujada, recordaba haber oído otra voz esa noche, una voz distinta, más joven, masculina, una risa. Volvió a interrogar mentalmente cada minuto del ataque, y algo encajó. Cuando la estaban arrastrando, escuchó pasos diferentes. Andrés tenía un leve arrastre en la pierna derecha, pero el segundo hombre corría y hablaba con acento, un detalle que nadie le preguntó, un dato que no contó en el juicio. Fue a la fiscalía, le relató su sospecha. Al principio la miraron con condescendencia. Puede ser trauma postraumático, Lucía. No es raro que la memoria distorsione los eventos. Pero ella insistió, y el fiscal accedió a reabrir parcialmente la investigación. Solo para revisar archivos de llamadas, visitas a Andrés antes del crimen. Fue entonces cuando lo encontraron. Un nombre: Iván Millán, 19 años, sobrino de Andrés, sin antecedentes, pero con un historial oscuro, expulsión de instituto por violencia, denuncias de acoso a una compañera, todas archivadas. Y un dato escalofriante: vivía a solo 3 cuadras de Lucía. La policía hizo vigilancia discreta. Iván no sabía que lo observaban. Fue visto tomando fotos con un móvil de alta gama, siempre escondido bajo una sudadera. Un día entró a una cabina de internet, enviaba correos desde allí. Cuando lo detuvieron, llevaba en su mochila una lista impresa, nombres, direcciones. Lucía estaba en la cima. Lo interrogaron durante horas. Al principio lo negó todo, pero al mostrarle la foto de Lucía quemada, bajó la mirada y susurró: "Fue idea de mi tío. Él me dijo que ella merecía arder. Yo solo obedecí". Andrés no actuó solo, y la justicia solo había atrapado a la mitad del monstruo. Lucía recibió la noticia sentada, en silencio. No lloró, no gritó, solo preguntó: "¿Ahora me creen?". Y en su cuaderno escribió una nueva frase: "A veces sobrevivir no es suficiente. A veces hay que seguir peleando, aunque ya no quede nada por salvar". Capítulo 7. El pacto de sangre. Iván Millán no era un joven común. Desde los 12 años leía los mismos libros que Andrés: Nietzsche, Bataille, Cioran.
pero no por pasión intelectual, sino porque Andrés los usaba como armas. En sus reuniones privadas, prohibidas en su instituto, hablaba de liberar al hombre del miedo moral, y lo decía frente a Iván, su discípulo, su sombra. En los interrogatorios, Iván confesó entre lágrimas y orgullo: él me enseñó que el dolor era un lenguaje, que las mujeres eran debilidad, que solo enfrentando el fuego podíamos trascender la humanidad. Los oficiales lo miraban con horror, no por lo que decía, sino por cómo lo decía, convencido, sereno, como un alumno que aún veneraba a su maestro. Mostró cuadernos llenos de frases de Andrés, notas escritas a mano: lo bello nace en la destrucción. El cuerpo de una mujer no es sagrado. La muerte es la única certeza del amor. Textos firmados con las iniciales AM, un diario de horror filosófico, un manifiesto de locura. Según Iván, no era la primera vez. Habían practicado antes. Animales callejeros. Luego un intento fallido con otra mujer que nunca denunció. Pero Lucía era el experimento final, la prueba del fuego. Queríamos ver si alguien podía sobrevivir, y ella lo hizo. Sonrió cuando lo dijo. Los fiscales temblaban ante el nuevo caso. No era solo intento de homicidio, era conspiración, era sadismo premeditado, era casi un culto, y el país volvía a arder con la noticia. ¿Cuántos sabían y callaron? ¿Y si había más víctimas? Lucía fue llamada a declarar nuevamente. Cuando vio a Iván en la sala, sintió algo distinto. No miedo, no odio, sino lástima. Un niño perdido en una selva de ideas deformadas, pero no bajó la cabeza. Dijo su verdad, mirándolo fijo, y él la evitó. Durante los días siguientes aparecieron nuevos testigos, compañeros de clase de Iván, profesores, vecinos. Todos contaban la misma historia: aislado, obsesionado con el fuego, admirador de su tío, y algunos incluso lo habían escuchado decir: un día haré algo grande, y nadie me olvidará. Las autoridades revisaron la casa de Andrés. En un sótano oculto encontraron cámaras, grabaciones, fotografías. Lucía antes del ataque. Lucía en la parada del bus. Lucía dormida en su cama. Fotos tomadas desde fuera de su ventana. La habían acechado durante meses, como animales, como depredadores. Lucía no pudo dormir esa noche, vomitar, llorar. No alcanzaba. Estaba viva, pero ya no sabía qué significaba eso. En su diario escribió: fui elegida, no por mi nombre, no por mi rostro. Fui elegida porque ellos decidieron que era débil, y ahora ellos saben que no lo era. El juicio de Iván comenzó semanas después, y aunque era joven, su condena fue ejemplar. 30 años por tentativa de homicidio y asociación criminal. En el tribunal, al escucharlo, Lucía solo dijo una frase: 2 monstruos menos. Pero ¿cuántos más siguen ahí afuera, con trajes, libros y sonrisas? Capítulo 8. Ecos del dolor. Lucía nunca quiso ser símbolo, y su caso abrió una grieta por donde otros gritos comenzaron a salir. En los días siguientes al juicio de Iván llegaron 5 denuncias nuevas, 5 mujeres, 5 historias enterradas, todas conectadas con Andrés y con el círculo oscuro que él formó en silencio. Una de ellas, Marta Echeverría, había sido alumna suya en la universidad. Contó que durante meses fue manipulada emocionalmente, que asistía a reuniones privadas de filosofía radical. Allí también estaba Iván y otros 2 hombres que aún no habían sido identificados. Marta escapó antes de que fuera peor, pero nunca habló, hasta que vio el rostro quemado de Lucía en las noticias, y decidió no callar más. Las autoridades formaron un grupo especial,
Investigaban posibles conexiones con foros en línea, publicaciones encubiertas, perfiles falsos usados para reclutar a mujeres vulnerables. No era solo un crimen, era una ideología, una que disfrazaba violencia de discurso. Y que muchos, hasta ese momento, habían celebrado como provocadora, disruptiva, genial. Lucía fue invitada a una rueda de prensa con las nuevas denunciantes. Al principio dudó, temía que su presencia opacara las voces de las demás, pero fue. No habló mucho, solo las escuchó y al final abrazó a cada una, con una sola frase al oído: «Te creo». La fiscalía ordenó la reapertura de viejos archivos ligados a Andrés. Un caso de desaparición en 2017. Un suicidio dudoso en 2019. Todo estaba sobre la mesa, y mientras más escarbaban, más podrido parecía el suelo. Los medios hablaban de la red filosófica del horror. Se debatía en programas de televisión. ¿Dónde estaba el límite entre libertad de pensamiento y apología del crimen? ¿Era Andrés un loco o un producto de una cultura que lo aplaudía? Lucía no respondía a entrevistas, pero escribía, y cada página era una denuncia. Una noche, al revisar mensajes antiguos en una cuenta vieja, encontró algo. Un correo de Andrés, de hacía 2 años. Asunto, para leer cuando ya no estés. Lo había ignorado, nunca lo abrió. Ahora lo hizo, y dentro, una carta. Era una confesión disfrazada de manifiesto. La belleza no está en el arte, Lucía, está en la ruina. Por eso te elegí, porque eras luminosa, y yo necesitaba ver si la luz arde igual que la oscuridad. Ella cerró el portátil. Temblaba, no por miedo, sino por asco, por el narcisismo con que justificaba el horror. Lucía imprimió la carta. La llevó a la fiscalía. La sumaron al archivo, no porque hiciera falta, sino porque las palabras escritas también dejan heridas, y ella quería que quedaran registradas, no para recordar al monstruo, sino para que nadie dijera años después que no había señales. En su diario escribió: «Mi historia no es la única, es apenas una grieta en el muro, pero mientras más gente hable, más luz entrará. Y al final, eso es lo que más temen los que viven en las sombras». Capítulo 9. El mensaje desde la oscuridad. Lucía despertó con la garganta cerrada, una pesadilla, fuego. Otra vez, se sentó en la cama, respiró profundo, tocó la cicatriz de su mejilla. Y ahí, en el alféizar de su ventana, había algo, un sobre negro. No había viento, no podía haber llegado solo. Ella vivía en un 3er piso. Lo abrió con guantes. Dentro, una hoja doblada en 4, solo una frase escrita con letras recortadas de revistas. «Él aún te mira». Sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, no por miedo, sino por rabia. Andrés estaba detrás de eso, desde la cárcel. Llamó a la policía, vinieron de inmediato, revisaron huellas, cámaras, pasillos, nada. La carta había sido dejada en silencio por alguien que conocía su rutina y que quería que supiera que no estaba sola, pero no en el buen sentido, no de los que te salvan, sino de los que te cazan. Días después, recibió una llamada del penal donde estaba Andrés. Un funcionario nervioso pidió hablar con ella. «Hay algo que debes saber». Durante una inspección encontraron un móvil oculto en su celda y mensajes enviados a 5 números diferentes. Uno de ellos coincidía con el teléfono de Iván, otro con un chip anónimo que estaba activo cerca del apartamento de Lucía. Era oficial. Andrés estaba dando órdenes desde la prisión. No era un loco aislado. Era el centro de una red, una que aún lo seguía, una que aún la seguía.
Lucía sintió el vértigo de volver al punto de partida. No era paranoia, era realidad, y ella estaba otra vez en peligro. La policía le ofreció traslado, protección, una nueva identidad. Lucía lo rechazó. No quería esconderse. No otra vez. Si me voy, él gana, dijo mirando directo a los ojos del fiscal. Prefiero que me vean, que me entiendan como alguien que no se rinde. Esa noche publicó en redes una foto de su rostro, sin filtros, sin vendajes. Y un texto breve. Si estás leyendo esto, Andrés, no ganaste. Sigo aquí. Y ahora todos saben lo que hiciste, lo que haces y lo que planeas. Nunca más en las sombras. La publicación se volvió viral. Miles de comentarios, miles de mujeres compartiendo historias similares y también amenazas, insultos. Hombres con nombres falsos diciendo: «Tú provocaste esto. Deberías estar muerta». Lucía los leía y no temblaba, porque ahora sabía que el silencio era peor que el odio. En la prisión, Andrés leyó su publicación. Testigos aseguran que lanzó una bandeja contra la pared, que gritó su nombre, que exigió verla. Pero esta vez no había tribunal, no había escenario, solo barrotes y un eco que lo atormentaba, el de una mujer que no se quebró. Lucía, por su parte, caminó hasta la comisaría con un nuevo sobre. Dentro, una lista de números, nombres y fechas. Personas que creía conectadas con Andrés. Información que fue recolectando sola, en silencio. Y al entregarlo dijo: «Si él aún me mira, entonces yo también lo estoy mirando a él». Y sonrió. Capítulo 10. El último rostro. La fiscalía autorizó una reunión. Controlada, escoltada, vigilada por cámaras. Lucía lo pidió. Quería mirar a Andrés una última vez. No por él, sino por ella. Para cerrar. Para entender si el rostro del monstruo aún le provocaba miedo o solo lástima. La sala estaba fría, vidrios blindados. Andrés entró primero con las manos esposadas, cabello corto, más delgado, pero con los mismos ojos vacíos. Al verla entrar, sonrió. ¡Qué sorpresa! Pensé que ya te habrías suicidado. Lucía no reaccionó, solo lo miró en silencio. Pasaron 30 segundos sin hablar, y luego ella rompió el hielo. ¿Por qué yo? Él soltó una risa nasal. Porque eras perfecta, no por tu cuerpo, por tu luz. Tenía que destruir eso, ver si era real o solo un reflejo. Lucía cerró los ojos un segundo, sintió rabia. No por las palabras, sino por la convicción con que él hablaba. Era un creyente, un predicador del dolor, y aún así, ella seguía de pie y él encadenado. ¿Sabes qué fue lo peor?, dijo Andrés. Que sobreviviste. Eso arruinó mi teoría, porque ahora todos creen que soy un monstruo. Pero tú sabes la verdad, Lucía. Tú fuiste parte de esto. Tú me inspiraste. Lucía se levantó lentamente. Tomó una hoja de su bolso, la misma carta que él escribió años atrás. La dejó frente al vidrio. Esto no es arte, es basura. Y desde hoy, cada palabra que digas será ignorada. Rasgó el papel frente a sus ojos, y él gritó: «¡No puedes borrar lo que somos!», bramó. Pero Lucía ya no lo escuchaba. Salió de la sala, no corriendo, no huyendo, caminando firme, sin mirar atrás, y por primera vez, el fuego dentro de ella no dolía, calentaba. Días después, Andrés fue trasladado a aislamiento. Agredió a un guardia, dañó su celda, y según registros, repite cada noche el nombre de Lucía como un rezo maldito. Una obsesión, una derrota. Lucía publicó su última entrada. No gané, no vencí, pero sigo viva. Y mientras respire, ninguna mujer tendrá que callar por miedo a no ser creída. Cerró su cuenta. Apagó el teléfono.
y desapareció de las redes. No como quien huye, sino como quien ya no necesita explicar su dolor. Hoy vive en un lugar donde nadie la conoce. Da charlas discretas, acompaña a víctimas, pero ya no cuenta su historia, porque no es una cicatriz, es una llama, una que arde, no para destruir, sino para iluminar, y que nadie más muera en la oscuridad. Lucía no quería justicia, quería paz, y aún así, cada paso que dio fue para evitar que otras sintieran el mismo fuego en la piel, la misma soledad en la sala de un hospital, la misma rabia muda frente a un sistema que solo escucha cuando ya es demasiado tarde. Ella no pidió ser un símbolo, pero a veces el infierno te escoge, y sobrevivir se convierte en resistencia. Andrés fue encerrado, Iván también. Pero los monstruos no siempre llevan cadenas. Algunos siguen afuera, disfrazados de maestros, novios, líderes, hermanos. Y por eso el eco de la voz de Lucía sigue resonando, aunque ella haya elegido el silencio, no para ocultarse, sino para mostrar que hay un después, que hay vida tras el horror, que una mujer rota también puede reconstruirse, y si algún día alguien te dice que exageras, que inventas, que provocas, recuerda a Lucía. Recuerda su rostro quemado, su fuerza intacta, su voz clara entre cenizas, y grita, aunque tiemble tu cuerpo, aunque nadie escuche al principio, porque al final, el grito de una sola mujer puede hacer temblar a los verdugos, y encender la llama que quema el miedo.